Muy bien, y estamos con el diputado provincial Carlos del Frade. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Carlos, sos el político que más ha investigado el tema del narcotráfico, te diría hasta casi en soledad, ¿no? El otro día escuchaba el discurso que diste en la Cámara de Diputados y me sorprendió, aprovecho para preguntártelo, la observación que hiciste con el envío del ejército. Sí. ¿La observación es una cuestión ideológica u operativa? Histórica, en realidad es histórica, que puede transformarse en una cuestión operativa, porque nosotros lo que pusimos como ejemplo es todo lo que ha hecho cada uno de los ejércitos en América cada vez que intervino por sugerencia de los Estados Unidos. Hoy justamente me mandaban información de los Estados Unidos diciendo que hay un grupo de senadores republicanos que quieren mandar los marines a Rosario. Una locura. Entonces me parece que es una reflexión histórica, obviamente, que está totalmente atravesado por la ideología, pero claramente un hecho histórico. Cada vez que el ejército se metió en México, en Colombia y en Brasil, hubo más narcotráfico, más lavado de dinero y más violencia. Miles de muertos, 300.000 en México a esta altura, en Brasil 40.000, y fue Lula nada menos que el que implementó la llegada del ejército en las favelas. Y después lo de Colombia 800.000 muertos, pero ahí estaba todo también entrecruzado por la cuestión de la guerrilla histórica que tenía Colombia. Pero lo cierto es que cada vez que el ejército se mete es una locura. Incluso la información nueva es que en ningún momento el presidente Alberto Fernández le consultó ni al ministro de Defensa Jorge Tayana, ni siquiera tampoco al ministro de Seguridad, el inefable Aníbal Fernández, con lo cual es una resolución que tomó con el apoyo, si no es de los ministerios, de algún organismo supranacional, que creo yo claramente es algún organismo de Estados Unidos. Carlos, ¿en qué punto estamos, que sos un estudioso del tema, hoy en Santa Fe? ¿Tenemos bandas o tenemos ya cárteles? No, tenemos bandas. Es muy buena la pregunta, porque además es muy interesante aclararlo. Nosotros tenemos, y menos mal, después vamos a aclarar el límite del menos mal, pero son bandas narcopoliciales barriales. Por eso tenemos, yo identifiqué el año pasado, cuando hice un pedido de informe, 34, trabajando solamente en Rosario, 34. Pero eso que yo determiné en Rosario es porque leí las causas judiciales provinciales, las federales y la información periodística y me daban 34, pero debe haber el doble. Entonces, por eso es tan sangriento el enfrentamiento por los territorios. Por eso tenemos el nivel de homicidios que tenemos. Porque está tan atomizada cada una de las regiones de la ciudad de Rosario que genera ese enfrentamiento que en realidad uno dice por territorio y se imagina algo grande. El territorio es una cuadra. Claro. Entonces, matarse por el dominio de una cuadra es lo que explica los 288 asesinatos que tuvimos el año pasado. Y digo que menos mal, porque siguen siendo bandas circunscriptas, bandas barriales. El problema que salte esto a una dimensión regional, que sea interprovincial y nacional, yo creo que por ahora está lejano, pero como esto sigue el ciclo del dinero, y el dinero en Rosario se sigue lavando de una forma fenomenal, me da la sensación que la cuestión del tiempo es maleable y hay que preocuparse mucho. Ahí sobre el tema que has hecho bastante hincapié en denuncias respecto, ¿cuáles son los circuitos más notables donde se lava el dinero aquí en Rosario? Mercado inmobiliario, el fútbol, los bancos, las mesas de dinero en el centro y las agencias de turismo. ¿El fútbol cómo? Y a través, por ejemplo, de lo que pasó con... Bueno, todo el mundo sabe, yo soy fanático de Central, pero el pase de Lautaro Blanco fue una clara maniobra de lavado de dinero, porque en su momento se habían prometido 2 millones de euros por el pibe Blanco y lo manejaba el mismo que manejaba no solamente a Central, sino que manejaba el Elche, con lo cual era un traspaso de dinero con activos de Central que se traspasaba a la mano de este hombre que era Blagarnik, a quien por otra parte se desarrolló como empresario de fútbol porque se relacionó con el empresario Carlos Jan González, que fue el empresario que desarrolló la llegada del ejército en México y desarrolló todos los carteles a través de eso. El dinero de Blagarnik viene de ahí, nada más y nada menos. Entonces me parecía una maniobra brutal, y después cuando acabo de ver un preinforme de la Auditoría de Central, que no está la plata por ningún lado, como tampoco está la de Buonanotte,
Claramente el activo ya no está más, los pibes ya no los tiene más Central. ¿Dónde está el dinero? Si no aparece el dinero de forma clara, se lavó, se fugó, hay muchos delitos. Yo veo eso porque lo veo casi te diría en carne viva, pero lo cierto es que el fenómeno del fútbol en Rosario, desde los tiempos de Eduardo López hasta acá, es un fenomenal lugar para lavar dinero. Recién Ricardo te preguntaba si son bandas o carteles. Sí. Y haces bien la diferenciación, pero también es cierto que cuando se empieza a formatear un cartel es porque empiezan a haber corporaciones que intervienen, sí. Corporación política, sí. La corporación judicial, la corporación económica. Exactamente. ¿No hay un incipiente cartel en Santa Fe? Lo que pasa que en Santa Fe, lo que yo te puedo decir, Sergio, porque lo he dicho y lo he escrito 1000 veces, yo creo que hay nichos de corrupción en los 3 niveles del Estado. A veces cuesta más identificar con nombre y apellido, pero sí, yo creo que desde hace 45 años tenemos esos nichos de corrupción. Te digo 45 años porque el 24 de abril se van a cumplir 45 años del desembarco de los primeros 200 kilos de cocaína en la zona franca de Bolivia en el puerto de Rosario. Y desde entonces hasta acá eso se hace con nichos de corrupción dentro del Estado, en cualquiera de sus estructuras. Así que sí, yo creo que sí. ¿Eso da la base para desarrollar después un cartel? Sí, sin duda que sí. Pero fíjate incluso, también vinculado al fútbol, el asesinato del Barra Brava de Patronato. El asesinato del Barra Brava de Patronato está directamente vinculada con una facción de los monos que alquila una fuerza de trabajo capacitada, sicarios para matarlo, lo hacen con una camioneta de lujo robada acá en Rosario, y eso genera entonces que hubo un trabajo encargado de una provincia cercana como Entre Ríos a Santa Fe. Pero nunca se pudieron juntar los negocios. Se pueden contratar determinados servicios, por ejemplo el sicariato, pero no es un solo cartel. Eso es lo que digo. Las estructuras están montadas para que alguna vez alguien puede llegar a pensar en una federación de bandas. ¿Qué es lo que pasó en México? Lo que pasa es que lo que juntó en México a todas las bandas no fueron las bandas, fue el ejército. Entonces, y ahí aparece una figura clave como la de Carlos Jan González, que termina siendo el maestro de Bragarnik, nada más y nada menos. Patricia Bullrich es la que ha sostenido el tema del ejército. Puyaro también, en defensa de su gestión, muestra números que son reales, ¿no? La cantidad de muertos bajó notablemente en la gestión nacional Macri y la gestión provincial Lipschitz, donde era ministro. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Qué se hizo allí que no se está haciendo ahora o fue por otros efectos? En aquel momento, cuando yo tuve el privilegio de estar por primera vez en la Cámara de Diputados y Maximiliano Puyaro era el ministro de Seguridad, yo siempre le cuestionaba a Maximiliano 2 cuestiones que para mí son fundamentales. En primer lugar, que él hacía una apología muy grande de la policía. Yo le digo, ojo con eso, porque todas las bandas nuestras son narcopoliciales, en algún momento esto termina mal. Después él decía que había terminado con todas las bandas y le decía, no, vos las metiste preso a las conducciones, pero eso no quiere decir que no sigan las bandas como está pasando, yo lo decía en Brasil, en cualquier otro lugar, desde la cárcel iban a manejar todo, como efectivamente se vio. Yo cuestioné mucho eso y lo cuestionaba severamente a él, tuvimos discusiones muy, pero muy fuertes, me acuerdo. Y lo que sí le cuestionaba a Patricia Bullrich, con quien tenía diálogo hasta casi habitual a través de su celular, porque ella tenía la deferencia de atenderme por esto de reconocer cierto conocimiento del tema, lo que yo le cuestionaba es que salía cada 45 minutos con un tuit diciendo estamos desarmando el narcotráfico. Y en realidad lo que mostraba en esos tuits, que lo que desarmaba eran bandas de chicas y chicos consumidores muy pequeñas, pero por arriba el lavado de dinero era tremendo. Y lo que más yo cuestiono, y lo sigo cuestionando, es que en enero del 2016, apenas había asumido el gobierno de Mauricio Macri, ellos sacan una resolución para eliminar del control de los puertos privados al SENASA. Eso fue tremendo, porque era el último organismo estatal que custodiaba algo de lo que entraba y lo que salía por los puertos privados. Para mí, eso demostró cómo era el modelo. Triplicaron la cantidad de personas detenidas, no solamente en la provincia de Santa Fe, que casi se duplicó, sino en toda la Argentina, pero dejaron intacto, como yo siempre digo, la parábola del narcotráfico, que vos descubrís hacia abajo,
terminan las cárceles llenas de perejiles, pero por arriba tapás. ¿Y qué es lo que tapás? El lavado de dinero. Eso es lo que yo siempre le he cuestionado severamente y seguiré haciéndolo porque lo hacemos desde los datos concretos y de la total honestidad intelectual. Lo que dice ahora Patricia Bullrich no es más que seguir aquellos mandatos que a partir de la década del 80 desarrolló la DEA, pero fundamentalmente Ronald Reagan, cuando lanza la famosa política en contra de las drogas. Carlos, la última y cortita la respuesta. Ya para 1000, perdón. No. Disculpen. ¿Quién manda en este negocio? Para mí, grandes empresarios que manejan el flujo de dinero. Casi yo estoy tentado de decirte que son banqueros. Pero estoy totalmente tentado de decirte eso porque yo nunca vi un allanamiento en ningún banco. Acá en Rosario, por lo menos, no los vi. Yo sé que en algún momento hubo un allanamiento al Banco Central de la República Argentina, pero yo creo que son banqueros porque hay que analizar el sistema y el sistema es financiero, casi te diría en su gran... Ese es el drama que tenemos en la Argentina. Dejan de lado a miles de trabajadores porque los financieros se imponen a lo productivo, la filosofía del casino, multiplicar el dinero con el dinero, así que me parece que es por ahí. Gracias, Carlos. A ustedes. Gracias. Bueno, seguimos en Hora Política y ahora vamos a recibir al próximo invitado, Maximiliano Puyaro.